La psicología tras el fenómeno del K-pop. La tristeza que me ha estado devorando lentamente me ha tragado entero. Esta fue la nota que escribió una estrella de K-pop antes de quitarse la vida. ¿Qué hay detrás del fenómeno musical de Corea del Sur? Son jóvenes atractivos, lideran las listas de sus países de origen y arrasan con el occidente. El fenómeno del K-pop y sus integrantes rivalizan con figuras como Selena Gomez o Justin Bieber. Hablar de grupos como BTS, Blackpink y Twice es hacer referencia a ese epicentro de la música subcoreana que rompe esquemas, que aglutina millones de seguidores y que esconde tras de sí una sombra de algo alargada. La razón por la que llevamos varios años siendo testigos de este acontecimiento sin precedentes, mientras el pop japonés, por ejemplo, queda en un decreto segundo plano, viene explicado por varios factores. El principal es que nos encontramos ante una industria orientada exclusivamente en fabricar estrellas y sacar millones de estos chicos y chicas que no conocen ya otra forma de vida. Un ejemplo de ello es que a finales de 2020, Big Hit Entertainment, la empresa detrás del grupo BTS, hizo su desembarco en el mundo de la bolsa, tras coronar la cima del Billboard y convertirse en el primer grupo desde los Beatles en alcanzar el número 1 en Estados Unidos con diversos discos. Triunfan ahora en el campo bursátil. Ahora bien, más allá del indudable éxito musical y financiero, se esconde una buena parte de los casos un drama silenciado. Corea del Sur no deja de ser un país en el cual los problemas de salud mental son un estigma. La infelicidad, la angustia y la desesperación son gritos que uno debe guardarse para sí mismo. La tristeza que me ha ido carcomiendo por dentro ya me ha devorado y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está tan atormentado ni debilitado como yo. Nota de suicidio del cantante Jonghyun. Kim Jong-hyun tenía 27 años cuando decidió quitarse la vida en diciembre de 2017. Explicaba en su carta de suicidio que la tristeza lo había consumido y que nadie, absolutamente nadie, estaba tan debilitado como él. Pero en realidad el caso de él no es el único. Desde 2005 han sido muchas las figuras de K-pop que han estado sintiendo exactamente lo mismo y que han tomado la misma dramática decisión. Ahora bien, cabe señalar que en estos últimos años ha habido más de 30 suicidios tanto en el mundo de la música como en el cine en este país. Lo más grave de estos hechos es que, según revela un estudio de la Universidad de Seúl, tras la pérdida de alguna de estas celebridades, se sucede una oleada de suicidios entre la población a lo largo de las siguientes 9 semanas. El grado de cobertura mediática de estos suicidios suele tener un gran impacto entre la población, sobre todo entre los jóvenes menores de 25 años. No obstante, la razón de los suicidios no responde a la pérdida de ese personaje famoso, es solo un desencadenante. La salud mental es súper descuidada en una sociedad definida por una presión en el área académica y laboral, la adicción al internet y la baja calidad en relaciones sociales. Ahora bien, más allá de esta problemática social, nos interesa en esta ocasión el área relativa al fenómeno del K-pop. ¿Qué explica estas pérdidas entre unos jóvenes que en apariencia lo tienen todo? Fábrica de estrellas bajo disciplina militar. El fenómeno de K-pop es algo más que la industria más rentable para producir unas cantidades desorbitantes de dinero. Es también la imagen de un país, el reflejo de Corea del Sur. Estos grupos musicales han abierto a Occidente sus puertas, los han cautivado con sus coreografías, sus músicas pegadizas con la imagen de artistas y todo usando el coreano en buena parte de sus canciones. El K-pop representa la propia Corea del Sur y tal producto de marketing tiene detrás un trabajo milimétricamente estudiado. Todos los artistas son captados en su adolescencia y sometidos a un aprendizaje y entrenamiento puramente militar. Aprenden a cantar, a bailar, aprenden inglés y en ocasiones hasta son sometidos a intervenciones de cirugía estética para mejorar aún más su imagen. Una vez que entran en este mundo ya no tienen acceso a otro tipo de vida. Una vez logran el éxito y conquistan sus sueños, son conscientes de que ya no van a salir de ese universo. La imagen lo es todo. El fenómeno del K-pop, más allá de sus canciones, coreografías y pegadizas canciones musicales, atrae por la apariencia de sus artistas. Muchos de estos jóvenes son además la imagen de grandes marcas como Chanel, con quienes firman millones de contratos. Trajes espectaculares, cuerpos perfectos, rostros dignos de cualquier serie de anime y la obligación persistente de mostrarse impecables. Tras esa
perfección imposible hay horas de gimnasio, dietas estrictas, competitividad entre ellos y agotamiento. El agotamiento emocional y psicológico por esa presión es inmensa. Asimismo, tampoco podemos dejar al lado la sexualización a la que están sometidos, en especial ellas. El fenómeno del K-pop y las redes sociales. Si detrás del fenómeno de K-pop hay toda una arquitectura de marketing orientada a crear estrellas mediáticas, el fenómeno fan asociado a estos grupos presenta una organización igual de sólida y poderosa. Los fandoms se cuentan por millones tanto en Oriente como en Occidente y en ocasiones pueden convertirse en el peor enemigo de una celebridad. Ciberacoso es una de las mayores preocupaciones de las compañías musicales. El escrutinio público es enorme y a menudo devastador. Es conocido, por ejemplo, el caso de Sulli, cantante, actriz, bailarina y modelo sudcoreana que tras empezar su carrera con 11 años terminó quitándose la vida con 25 al no poder soportar el acoso mediático. La dictadura del triunfo y la salud mental, un tema tabú. Todas las estrellas que conforman el fenómeno de K-pop tienen un solo objetivo: vender música, hacer la imagen de Corea del Sur y posicionarse en el mundo de los medios. En la dictadura del éxito no importa nada más, ni el estrés por la presión, ni la sensación de soledad, ni la tristeza, ni la angustia de una industria que deshumaniza y donde solo importa conquistar más y más mercados. Callar la tristeza, esconder la depresión y no compartir con nadie el tabú de la infelicidad es algo que trasciende el K-pop. Es algo cultural y tradicional. Para finalizar, solo cabe una sencilla reflexión. ¿Qué pueden pensar los adolescentes sudcoreanos si ven que sus referentes musicales optan por quitarse la vida a pesar de tener todo? Ninguna sociedad puede llamarse a sí misma avanzada si descuida, calla y esconde los problemas de salud mental. Tengámoslo presente. Este video es solo para hacer conciencia. Claro está que el K-pop ha dado gran felicidad a grupos y fans, pero si lo hago es solo para que entiendan que cualquier idol, de tu gusto o no, es una persona como cualquiera. Paren con el hate masivo que en los últimos días hemos estado viendo desde Karina hasta Jennie. Por favor, seamos respetuosos para que esta comunidad sea más pacífica.